Y el tema político, sin duda alguna, tendrá mucho que darnos para hablar en los posibles o en los siguientes días con las posibles reformas que se han consensuado por los diputados en el Congreso Nacional. Es por ello que esta noche nos acompaña en diálogo, nos acompaña Lester Ramírez, quien es doctor en Ciencias Políticas y director de Gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa, justamente para conversar sobre el panorama que enfrentará Honduras en 2021. Abogado, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿confía usted de que realmente se han llegado a los consensos posibles para hacer cambios en una ley electoral? Bueno, el panorama está muy complicado. Creo que el tiempo ya se acabó. Creo que muchos políticos, especialmente los tradicionales, se sienten cómodos con las reglas actuales. Y en realidad no es reformas electorales lo que estamos observando o lo que se está aprobando, ¿no?, en el Congreso Nacional. Lo que se ha aprobado en los últimos 2 años son acuerdos políticos para establecer unos mínimos en términos de la gobernabilidad del próximo proceso electoral. Y esos mínimos básicamente rondan en función a la repartición de los nuevos órganos electorales, ¿no? Yo creo que eso es el centro de la reforma, si se puede decir así, pero las reformas que la ciudadanía esperaba, estas reformas que iban a generar confianza, estas reformas que iban a oxigenar la democracia, estas todavía están excluidas del debate político, ¿no? ¿Es correcto, abogado, que se aprueben estos artículos transitorios en esta normativa? Mire, eso es lo único que hay acuerdo. Es decir, necesitan en este momento tener claridad sobre cómo se va a manejar el censo electoral en términos, se puede decir, parciales, y cómo se va a manejar el término ya en términos finales, o sea, el censo nacional electoral a nivel ya de las elecciones generales. Aquí también llama mucho la atención que nos está diciendo estos artículos transitorios, básicamente, cuándo deja de tener vigencia la actual tarjeta de identidad, ¿no? El reto va a ser también qué va a suceder en el extranjero con hondureños que tienen tarjetas de identidad, ¿no? O personas que tal vez no pueden hacer el enrolamiento y gestionar su nueva tarjeta de identidad. Hay, como ustedes pueden ver, una serie de interrogantes que en este momento están todavía en limbo, ¿no? Abogado, ante los antecedentes pues, que hemos tenido quizá negativos, ¿se podrá confiar en un censo electoral transparente ante estas nuevas elecciones a las que estamos ya convocados todos? Bueno, mire, eso dependerá de los tres partidos mayoritarios, ¿no? Y creo que lo que hemos observado hasta el momento es que mientras se puede decir el fracaso sea compartido entre los tres partidos mayoritarios, si se puede decir, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Liberal y el Partido Nacional, no va a haber problema, al menos entre ellos mismos. El problema va a haber con la ciudadanía. Como usted pudo ver el segmento anterior, hay muchos ciudadanos que desconfían. Y se imagina usted que todavía falta prácticamente un año para las elecciones y ya estos niveles de desconfianza, lo más probable es que se incrementen aún más a medida veamos que estos órganos electorales tienen serios retos en cumplir sus mandatos legales, ¿no? Entonces, esperemos que este asunto de la tarjeta de identidad, este asunto del censo nacional, al menos en estas elecciones primarias, que va a ser el indicador de cómo va a resultar estos artículos transitorios, si salen bien, si no hay denuncias, si no hay duda de los resultados, creo que eso puede ser un buen indicativo de que las elecciones generales no va a haber problemas de una manera profunda, ¿no? Entonces, esperemos de que a nivel de este proceso primario se realice un proceso electoral donde todos los movimientos internos puedan decir de que fueron debidamente respetados en las urnas, que también el Consejo Nacional Electoral hizo la supervisión, que eso creo que va a ser el gran reto que va a tener el Consejo Nacional Electoral, porque estamos viendo en este proceso primario una gran cantidad de movimientos internos, ¿no? El Partido Libre tiene al menos 10, según tengo entendido, el Partido Liberal tiene 5, el Partido Nacional hasta el momento tiene 2, ¿no? Entonces, muchos movimientos internos y eso implica mucha competencia
Y dentro de la competencia ya sabemos, ¿no?, que nuestra democracia hondureña no siempre es transparente, siempre van a haber estampones, siempre van a haber maquinaciones. Entonces creo que las elecciones primarias va a ser el barómetro de todo esto, ¿no? Abogado, ya decía usted, indicativos, la actual situación de la pandemia que embarga al país, ¿cree usted que ayude o haya ayudado a la población pues, a meditar un poco mejor en la manera de elegir a las autoridades? Pues mire, creo de que hasta el momento no hemos escuchado, al menos personalmente no he escuchado políticos de la oposición, por decirlo así, hablar sobre cómo van a manejar este asunto, tanto de la pandemia per se, pero la recuperación económica que va a tener que darse en Honduras, y yo creo que ya se está dando en este momento, pero esto va a ser un proceso de reconstrucción económico muy largo. Y muchos políticos están esperando de que posiblemente la cooperación internacional les ayude a resolver estos problemas, pero la cooperación internacional en Honduras ya lleva varios años replegándose, reduciéndose en términos de su participación en el país, y obviamente son países desarrollados, pero que también están afrontando serios retos económicos. Entonces, creo de que ahora para el proceso de las primarias no vamos a escuchar en sus discursos mucho sobre qué propuestas van a traer en torno a la pandemia, en torno a la recuperación económica, en torno a la seguridad ciudadana, en torno al combate a la corrupción, pero posiblemente cuando se despeje toda esta nebulosa que hay ahora mismo y ya conozcamos quiénes van a ser los candidatos presidenciales después de marzo del próximo año, ahí vamos a saber realmente cómo van a querer manejar este asunto de la pandemia. Me imagino que muchos políticos están jugando a que para ese entonces ya va a haber una vacuna y que no va a haber realmente un reto en materia de sanidad pública. Sin embargo, como le digo, el gran reto para nuestro país, como un país altamente empobrecido, donde alrededor del 70% de la población después de la pandemia va a estar viviendo en una situación de pobreza, el enorme reto que va a tener cualquier gobierno que tome posesión en el 2022 va a ser afrontar el problema económico que va a estar manifestándose en diferentes expresiones sociales, tanto el desempleo, pero también el incremento de la violencia, y eso lo sabemos también, el incremento de la migración y otras consecuencias sociales que se deben afrontar no con medidas de seguridad, se puede decir de control de la violencia, sino más que todo de inversión social, ¿no? Yo creo que eso va a ser un tema que va a ser de debate. Se tiene que reactivar la economía, pero también se tienen que reactivar las economías de las comunidades, donde están las maras, donde está mucho desempleo, donde hay mucho trabajo también que hacer en términos de desarrollo del acceso a la educación, a la salud en las comunidades, ¿no? Y aquí no solo me refiero a las comunidades rurales, pero principalmente también en las comunidades urbanas, dado que en nuestro país ya más del 50% de la población vive en ciudades, ¿no? Sí. Muchas gracias y pues por atendernos, abogado, por aclararnos también y darnos un panorama bastante claro ante estas elecciones primarias. Buenas noches. A la orden, buenas noches. Ha sido Lester Ramírez, abogado y doctor en ciencias políticas, además director de la Asociación para una Sociedad Más Justa.